Que Dios te bendiga de manera muy especial. Gracias por estar escuchando el Camino del Evangelio Podcast. Y en el episodio de hoy tenemos a nuestro hermano Ramón Valero, quien estará compartiendo el tema de la preexistencia de Jesús. Así que comparte este episodio para que también tus amigos y familiares sean bendecidos. Suscríbete a este canal y si estás conectado a través de nuestras plataformas de podcast, puedes suscribirte también. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Dios le bendiga de una manera muy especial, una entrega más en el Camino del Evangelio Podcast. Estamos con un episodio interesante en el día de hoy, un tema muy interesante acerca de la preexistencia del Señor Jesucristo. Y antes de entrar al tema, quiero enviarle un mensaje a mi hermano y pastor Javier de la Rosa y a mi amada esposa Santa Estefany García. Que Dios les bendiga de una manera grandiosa. Vamos a entrar en el tema de hoy porque es un tema que en los últimos días algunas sectas también han tratado de degradar la presencia del Señor Jesucristo, degradar la existencia o su preexistencia de como que Cristo es el Hijo de Dios. Muchos no aceptan que Jesús sea Dios. Han manipulado las Escrituras de diversas formas, tumbándole algunos textos bíblicos acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el día de hoy acerca de este tema tan interesante para todos ustedes. Siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. Las Escrituras son muy claras respecto a la semejanza de Él con los humanos. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, nosotros encontramos la revelación escrita por el apóstol Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nosotros podemos notar que el verbo, la palabra, se hizo carne. Cristo se hizo humano. Era la forma y la manera en la cual Él podía identificarse con nosotros. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nosotros podemos entonces apreciar la humanidad de Cristo desde el libro de San Juan, uno de sus discípulos, el discípulo amado que tuvo con el Señor Jesús, y quien estuvo en la cruz cuando el Señor Jesucristo murió. Pero hay otro texto bíblico también que nos habla acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, y es en Hebreos capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 17, que recita de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nótese aquí que el Señor Jesucristo participó de la naturaleza humana, como nosotros también. Es por eso que Cristo Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y quiero hacer una aclaración acerca de esto. Cristo fue tentado para que cometiera pecado. No es tentado en la misma forma o la misma naturaleza como nosotros, porque tenemos una naturaleza caída, mas Cristo nunca ha tenido una naturaleza caída, sino que Cristo, siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, fue tentado para pecar, no porque había pecado en Él, sino para que cayera en pecado. El libro de Primera de Timoteo 3:16 nos habla esta palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo
recibido arriba en gloria. Una pregunta que podría destacarse ahora es: ¿cuándo Dios fue manifestado en carne? Dios fue manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Aunque muchas personas no quieren aceptar la deidad y divinidad del Señor Jesucristo, deben entender y saber esto: Cristo es Dios, Cristo es divino. Y lo presentan aquí en estos pasajes bíblicos como a un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. Pero de igual manera, la Biblia enseña que Él es diferente a nosotros, no solamente en el carácter impecable de su vida terrenal, en su muerte vicaria y en su gloriosa resurrección y ascensión, sino también en el hecho maravilloso de su preexistencia eterna. En cuanto a su humanidad, Él tuvo principio, pues fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. Si veamos de un momento el pasaje bíblico en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, nosotros podemos apreciar en el versículo 6 el detalle que da el profeta acerca de la persona de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí nosotros podemos observar y ver la deidad del Señor Jesucristo. Él es el Padre eterno, Él es el consejero, el Dios fuerte. Si Cristo no fuera Dios, entonces el profeta Isaías no lo llamara Dios. Si Él no tuviera divinidad, el profeta Isaías nunca escribiría acerca de la persona de Cristo como una persona divina. Pero por revelación del Espíritu Santo de Dios, el profeta declara que Cristo es Dios y que siempre ha existido. Porque un niño nos es nacido, Él dijo, hijo nos es dado. La distinción es obvia entre el niño que nació y el hijo que nos es dado. Así también en el libro de Gálatas se declara: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El que existía desde la eternidad llegó a ser en la plenitud del tiempo nacido, o sea, una descendencia de mujer. Declarando que Cristo fue preexistente, meramente se afirma que Él existió antes de que se hubiera encarnado, puesto que todos los propósitos también afirman que Él existía desde toda la eternidad pasada. La idea de que Él era preexistente solo en el sentido de ser el primero en todos los seres creados, la así llamada herejía arriana del siglo IV, no es una enseñanza moderna. Así, las pruebas de su preexistencia y las pruebas para su eternidad pueden ser agrupadas juntas. Es también evidente que si Cristo es Dios, Él es eterno. Y si Él es eterno, Él es Dios. Y las pruebas para la deidad de Cristo y su eternidad se sostienen unas a otras. La eternidad y deidad de Jesús es establecida por dos líneas de revelación. Número 1, declaraciones directas, y número 2, implicaciones de la Escritura. Veamos las declaraciones directas de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. La eternidad y deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de la Escritura, la cual afirma su infinita persona y su existencia eterna, igual con las otras personas de la Trinidad. Este hecho no es afectado por su encarnación. La Escritura declara en el libro de San Juan y en su capítulo 1 y su versículo 1, nosotros podemos encontrar, y versículo 2, estas grandes declaraciones acerca del Señor Jesús. En el principio era el verbo, o era la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así nosotros podemos notar una declaración directa acerca de la deidad de Cristo y de su eternidad. Podemos apreciar lo que dice el apóstol Juan
que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cristo es el verbo de Dios. Y Juan declara que el Señor Jesús Él es eterno, Él siempre ha existido. Esa es la preexistencia de Cristo, antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de que el universo apareciera o la tierra, ya Él existía. La palabra es clara y contundente en esto. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De acuerdo a Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está tan claro el texto que no hay que hacer ni siquiera una exégesis, no hay que hacer ni siquiera una hermenéutica o una homilética para preparar. El texto es bien claro en el libro de Miqueas. Pequeño, dice, pero tú, Éfrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, hablando de Cristo Jesús en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo es posible entonces que tantas personas, filósofos y tantas ideologías que existen en el siglo XXI hoy tratan de opacar la deidad y la divinidad del Señor Jesús? Pero lo hacen de la manera más burda y la manera más engañosa, distorsionando las Sagradas Escrituras, comparando las Sagradas Escrituras con otros textos que no tienen nada que ver, solamente porque se le ha antojado de empañar la deidad y la preexistencia del Señor Jesús. Pero usted y yo sabemos y conocemos que siempre la verdad va a triunfar. No importa que la mentira se vea que está ganando al principio, siempre la verdad va a relucir, siempre la verdad saldrá a la luz. No importa si esta verdad se entierra 3 metros bajo tierra, ella va a brotar el día menos esperado. En Isaías capítulo 7 versículo 14 afirma su nacimiento virginal y le da el nombre de Emanuel, lo cual significa Dios con nosotros. También esta declaración aparece en el libro de Mateo en el capítulo 1 versículo 23, que un hijo nos he dado, y le dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La declaración que aparece en Isaías y que se cumple en los evangelios, podemos apreciar que Mateo, al escribir estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, da la declaración contundente de que Jesús es Dios. Y de acuerdo a Isaías 9, 6, 7, aunque Jesús fue un niño nacido, Él fue también dado como un hijo. Y esta palabra hijo, su nombre se encuentra en mayúscula, dando a entender la divinidad del Señor Jesucristo. Y es llamado específicamente el Dios fuerte. Nadie va a llamar a un hombre que es Dios si Él no fuera Dios. El profeta declaró que Cristo es Dios, y no cualquier Dios, sino el Dios fuerte. Cuando Cristo declaró en San Juan 8:58 la palabra que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy trata de la connotación acerca de Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando el Señor se le apareció a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, tú le dirás a la nación de Israel o al pueblo de Israel, yo soy, me envió. Y también le dice, yo soy el que soy. Es la misma palabra que aparece aquí en los evangelios, es la misma palabra que aparece en el libro del Éxodo cuando Él dice, yo soy. Podemos encontrar esta palabra en muchos textos bíblicos, como en el libro de San Juan. Yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Vemos la deidad del Señor Jesucristo en una manera plasmada en las Sagradas Escrituras. ¿Puede usted entender, amigo, y comprender la divinidad del Señor Jesucristo? Porque Él es el más puro entre los poderosos y el más poderoso entre los puros. Podemos nosotros notar lo que dicen las Sagradas Escrituras y la manera en que presentan la divinidad del Señor Jesús. Le aseguro y le digo algo: no trate de cambiar las Sagradas Escrituras, no trate de opacar a Cristo.
Porque tarde o temprano, como quiera, Cristo va a vencer y su palabra va a vencer. De cierto os digo, Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron que esto era una afirmación de la deidad y la eternidad de Cristo. Los judíos comprendían y estaban bien identificados con la palabra yo soy. Ellos se dieron cuenta de lo que Él estaba diciendo. Él se estaba proclamando y diciendo que Él era Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 13, nosotros podemos encontrar una declaración contundente del profeta Isaías. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nótese que el escritor escribe que antes de que existieran los días, ya Él existía. Cuando no existía nada, ni el universo, solamente existía Dios, ya Él era, porque Dios es eterno. Yo entiendo que esto no cabe en nuestra mente. Eso es algo infinito y es imposible de ponerlo en una mente finita. No podemos nosotros hacer descender a Dios a nuestro nivel. No hay forma alguna, no hay manera alguna. En San Juan, en su capítulo 17 y su versículo 5, nosotros encontramos otra declaración del apóstol Juan que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí nosotros podemos notar la preexistencia de Cristo. Muchas personas no pueden entender la unión hipostática del Señor Jesucristo, dos naturalezas en una. Se le hace difícil comprender e imposible de entender cómo es posible que un hombre sea Dios. ¿Cómo es posible que Dios venga a encarnar en un cuerpo? Es un gran misterio que le fue dado a los apóstoles de Cristo. Él le dijo: glorifícame tú al lado tuyo, le dice Cristo, con aquella gloria, Él le dice, que estuve contigo antes que el mundo fuese. Nótese, antes que el mundo fuese, ya Cristo existía, ya Jesús existía, porque Él es el Padre, porque Él es eterno, porque Él es Dios. La Biblia está llena de tantos textos bíblicos con ejemplos acerca de Cristo Jesús y su declaración. Él le dijo: Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el libro de San Juan nosotros encontramos otra declaración en el capítulo 13, versículo 3 del libro de San Juan. Hay muchas declaraciones que nosotros podemos encontrar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Había salido de Dios y a Dios iba. Aquí notamos nosotros en el texto bíblico la preexistencia del Señor Jesucristo. Nosotros podemos observar la contundente declaración del apóstol Pablo también en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y versículos 6 y 7, que es uno de los pasajes que más las sectas le temen de leer. Lo han distorsionado tanto, lo han quitado de las Sagradas Escrituras, pero eso no quitará de que el Señor Jesucristo sea eterno y su preexistencia con el Padre. Jamás en la vida nadie podrá quitar eso. La Biblia es objetiva. No importa si usted cree o no cree que Jesús es divino, Él como quiera seguirá siendo divino. No importa si usted cree que estas sean las palabras del Señor, como quiera la palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. Así como tampoco, aunque no creamos que el infierno existe, Él como quiera no dejará de existir, aunque usted no crea. Nótese la declaración de la revelación del apóstol Pablo que le fue dado por el Señor Jesucristo. En Filipenses 2, 6, 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios. Igual en su carácter inmutable, en su naturaleza, en su omnipotencia, en su omnisciencia.
en su omnipresencia, en los atributos, Cristo es Dios. Y Él dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante porque vino a nacer de una virgen, porque encarnó en ese cuerpo, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Nosotros podemos entender entonces ahora con los pasajes y la declaración del apóstol Pablo que Cristo es Dios. No cabe la menor duda. Dice en Colosenses 1, 15 y 19, donde se declara que Jesucristo es antes de toda la creación, el creador mismo y la imagen exacta del Dios invisible. Leemos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 del libro de los Colosenses al versículo 19. Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible. Yo pregunto en este día, ¿puede algún hombre del siglo XXI o puede alguien acreditarle a un hombre estas palabras, que ese hombre sea la imagen del Dios invisible? Su naturaleza lo delata. Él es Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice que es el primogénito de toda la creación, sino de toda creación. Él es el primero. Antes que todas las cosas existieran, Él fue primero. Antes que el universo existiera, Él fue el creador. Estas palabras que denotan aquí que Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. No fue que Cristo fue creado. El texto no está diciendo eso. Lo que el texto dice es que Él es el primero entre todas las cosas. Dice porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, su preexistencia, y todas las cosas en Él subsisten. Está tan claro el texto bíblico que solamente un ciego e ignorante que no quisiera ver la verdad de la preexistencia y la deidad del Señor Jesucristo arrancaría esta Biblia y dudaría de que el Señor Jesucristo, pero no porque sea verdad, sino porque quiere creer una mentira en su vida. Ese es el caso de millones de personas hoy en día, pero también hay millones de personas que creen que Jesucristo es Dios. La palabra de Dios es clara. Se ha declarado que Jesucristo es antes de toda la creación. Él, Jesucristo, como Dios manifestado en carne. En el libro de los Hebreos, en su capítulo 1, nosotros podemos encontrar otra declaración contundente del escritor a los Hebreos. Y versículo 2 del capítulo 1 y versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué declaración tan fuerte y poderosa. Por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Cristo es el creador del universo. El hecho de que el Hijo es el creador y la exacta imagen de Dios se declara nuevamente y su eternidad se afirma de esa manera. Podemos nosotros entonces comparar y ver a Efesios capítulo 1 y versículo 4 del libro de los Efesios. Aquí notamos una gran verdad que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos en Éfeso. En el capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? Cristo. Cristo ya conocía todas las cosas que iban a pasar en el futuro, porque para Dios el futuro es historia. Para Dios el futuro no existe, porque Dios vive en un presente eterno. Todas las cosas están descubiertas ante Él. Nótese que dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto incluye el universo completo y la tierra.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Puede usted entender la magnitud de la revelación de la palabra de Dios y lo que Él está diciendo? No hay ningún hombre como el Señor Jesucristo. Él solamente duró 3 años y marcó la tierra para siempre. Él es el hombre que todavía sigue sanando los corazones quebrantados. Él es aquel que sigue todavía dando vida eterna a todo aquel que cree en Él. El Señor Jesucristo es el puente y el camino para llegar al Padre, y no hay forma, no hay otro camino. Nadie puede llevarte al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1 y versículo 11, leemos esta declaración contundente que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nótese que dice que Él es el alfa y la omega. En el mismo versículo 8 de ese capítulo dice: yo soy el alfa y la omega, el primero, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que viene? ¿A quién es que está esperando la iglesia de Cristo? Al mismo Jesús. Y Él se llama a sí mismo el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso para usted? ¿Acaso el Todopoderoso no es Dios, el que todo lo puede? ¿Acaso no se está refiriendo el escritor aquí esta palabra? Y él mismo, que le dio la revelación al apóstol Juan, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el principio de todas las cosas y yo soy el final de todas las cosas, dice el Señor. El que es, el que era y que ha de venir, Él dice, porque quien viene, según las Sagradas Escrituras nos enseñan, es Cristo, que viene a buscar a su pueblo y a redimir a su pueblo. Y Él se llama el Todopoderoso. Amigos, la preexistencia de Cristo está clara en las Sagradas Escrituras. No hay que buscarle mucha vuelta en esto. Hay tantas enseñanzas de que Cristo es Dios, es divino. Estas fueron las declaraciones directas de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. Ahora vamos a ver las implicaciones de que el Hijo de Dios es eterno. La palabra de Dios constante y consistentemente implica la preexistencia y la eternidad del Señor Jesucristo. Entre las pruebas obvias de este hecho pueden resaltarse varias. Las obras de la creación son adjudicadas a Cristo en San Juan capítulo 1 y versículo 3. Nótese lo que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nótese que todas las cosas fueron hechas. Si trasladamos este texto bíblico y lo comparamos con el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1, que nos declara la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto está paralelo aquí con lo que declara el apóstol Juan en el versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Puede usted entender ahora la deidad de Cristo, su preexistencia, de que Él es el creador de todas las cosas? Él es el creador del universo. ¿Puede usted entender que las declaraciones que hace la Sagrada Escritura es contundente en cuanto a la preexistencia, deidad, divinidad del Señor Jesucristo? Es lo que declara la Sagrada Escritura. En el libro de Colosenses, en su capítulo 1 y su versículo 16, nosotros notamos y encontramos las palabras declaradoras del apóstol Pablo. En el versículo 16 del capítulo 1, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Más claro de ahí no se puede decir. Está tan claro la preexistencia del Señor Jesucristo, está tan clara su divinidad y su deidad. Aún hay otro pasaje más que declara implicaciones
de que el Hijo de Dios es eterno. En el libro de los Hebreos, capítulo 1 y versículo 10. Oiga lo que dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. En el principio. ¿Cuándo fue el principio? El Génesis 1:1 nos declara que en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Apareció el espacio, el tiempo y la materia. Dios dio existencia y trajo de lo inexistente a lo existente. Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. Cristo Jesús llama las cosas que no son como si fuesen. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y está claro. También hay otra declaración en este mismo capítulo y su versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Así lo llama el escritor de Hebreo. Tu trono, oh Dios. No Dios con minúscula, como lo quieren poner algunas sectas, para tratar de minimizar la divinidad del Señor Jesucristo. El escritor dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El escritor del Hebreo lo llama que el Hijo es Dios y que tiene un trono, y es el mismo trono que tiene el Padre. Por lo tanto, Él antecede a toda la creación. Ya Él existía antes de que todas las cosas existiesen. El ángel de Jehová, cuya apariencia se recuerda a menudo en el Antiguo Testamento, no es sino que es el mismo Señor Jesucristo. Aunque Él aparece algunas veces como un ángel o aún como un hombre, Él lleva las marcas de la deidad. Él apareció a Agar en Génesis capítulo 16 y su versículo 7. Notemos el episodio que aconteció en ese día, cuando Agar fue echada de la casa de Abraham, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Y usted podría decir: aquí está, mira, es un ángel, no tiene deidad, no es divino. Aguántese, amigo. Hay una declaración en el libro de los Salmos que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo pregunto, si yo vivo en República Dominicana, se supone entonces que Él está aquí. Si usted está en China, entonces Él está allá. Si está en Corea del Sur, Él también está allá. Y si está en Estados Unidos o en Rusia, Él también está allá. ¿Cómo usted me explica que una persona que no sea divino, que no tenga los atributos de Dios, puede estar en tantos lugares simultáneamente, protegiendo y guardando? Esta declaración nos da a entender que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo, que es omnipresente, o sea, está en todas partes. En el libro del Génesis hay muchos textos bíblicos. En el capítulo 22 también del libro del Génesis y versículo 11, nosotros encontramos esta declaración: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Escuche la connotación y la palabra profunda que hay aquí. No le haga mal, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, dice el ángel. ¿Quién era que estaba hablando con él? El ángel de Jehová. Porque yo conozco, dice él, estas palabras. Yo conozco, dice él. Y él le dice esta palabra: que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, él dice. No me rehusaste tu hijo, tu único, él le dice. ¿Por qué entonces, si es un ángel, dice: no me rehusaste tu hijo, tu único? ¿Por qué no dice: no le rehusaste a Dios tu hijo, sino tú no me rehusaste tu hijo, a mí, tu único hijo?
Esto nos da a entender, y está claro el texto bíblico, de que el ángel de Jehová en la preexistencia, una preencarnación de Cristo, antes de que Él viniera en un cuerpo humano, ya Cristo existía. Libro de Génesis 48, 15 y 16. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Verso 16: y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Solamente Dios puede hacer algo como esto. Solamente Dios puede responder a una petición como esta. Usted no ha escuchado a ningún apóstol, ningún profeta diciendo: un ángel bendice de esta manera, a menos que no sea el ángel de Jehová. Y la presencia del Señor Jesucristo está claramente en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 31 y versículo 11 hasta el versículo 13 encontramos otra declaración. Capítulo 31 del libro de Génesis, versículo 11 hasta el versículo 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Quiero leer el pasaje bíblico para que comprendamos nosotros la magnitud de la declaración que hay aquí. Y me dijo el ángel de Dios. Aquí dice que fue el ángel de Dios en sueño que habló a Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Eso es el ángel que está hablando con él. Y si no es el ángel, si no es Cristo que está aquí, entonces ¿quién es esta persona? Nótese que en el versículo 13 dice: él se declara a sí mismo: yo soy el Dios de Betel. Es el ángel del Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Y dice: yo soy el Dios de Betel. ¿Puede usted entender esto? Porque está tan claro el texto que no necesita ninguna explicación. El texto se interpreta a sí mismo. Nosotros podemos apreciar en muchos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Lo podemos ver y dar un paseo en el libro de Éxodo capítulo 3 y su versículo 2, diciendo estas palabras: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Y él miró, dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver. ¿Quién era que iba a ver? Si dice que era un ángel, el ángel de Jehová lo llamó. Ahora dice que él se acercó para ver. Dice que cuando él se estaba acercando para ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Puede usted entender la preexistencia de Cristo Jesús? ¿Puede usted aceptarla en su corazón y saber que Cristo Jesús es Dios? Pues las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento lo han declarado. Aunque la nación de Israel hoy en día rechaza al Señor Jesucristo y no quiere saber nada de Él, pero la iglesia comenzó con judíos. La iglesia fue propagada por los judíos y creció innumerable. Nosotros podemos apreciar la declaración contundente también del Antiguo Testamento acerca de la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice en el 3:14: yo soy el que soy. La misma declaración que el Señor Jesucristo le dio en Juan 8:58: antes que Abraham fuese, yo soy.
Es la declaración del Dios omnipotente. Nótese que a Jesucristo lo querían matar los fariseos y los escribas por las declaraciones que él daba. En San Juan capítulo 10 y su versículo 30, Jesús les dijo a ellos: ¿por cuál de las obras me queréis apedrear o me queréis matar? Le dijo: no te queremos apedrear por obras, sino por la blasfemia que tú dices, porque tú siendo hombre te hace Dios. No dice la palabra te hace un Dios, sino que te hace Dios, Cristo Jesús. Ellos entendieron el mensaje que el Señor Jesucristo le estaba dando. Ellos comprendieron cuando Cristo hablaba. Ellos entendían claramente que el Señor Jesucristo se estaba declarando de que Él era el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y era por eso, era la causa por la cual ellos querían asesinarle. Porque ellos no podían concebir en su mente que un hombre sea Dios. Este misterio estaba escondido al corazón de los hombres. Era un misterio, pero aunque estaba declarado, ellos no pudieron percibir el tiempo de la visitación de Dios, el tiempo en el cual Dios lo iba a visitar. En el libro de Isaías, en su capítulo 52 y versículo 6, él dice una palabra grandiosa: que he aquí que yo hablo, yo mismo, él dice, estaré presente, dice el Señor. Cuando el Señor estuvo presente, cuando vino en la persona del Señor Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es un misterio grandioso. Dios fue manifestado en carne. Hay tantos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que nos encontramos nosotros y podemos observar en el capítulo 5 del libro de Josué y su versículo 13 y 14, lo que declara las Sagradas Escrituras acerca del ángel de Jehová. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? No es la verdad y no se encuentra en los pasajes bíblicos que los ángeles hayan recibido adoración como si fuera Dios, porque hay una declaración contundente en el capítulo 4 del libro de Mateo que Jesús dijo: solo a tu Dios adorará y a Él solo servirá. También en el libro de Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ningún ángel puede recibir adoración. Juan en el Apocalipsis, en una grande revelación que tuvo, se postró delante de un ángel y él dijo: levántate, pues yo soy consiervo tuyo, adora a Dios que está en el cielo. ¿Puede usted entender la magnitud de lo que sucede aquí en estos textos bíblicos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Esto nos da a entender que era el Señor Jesucristo. Nótese lo que dice la palabra: y le dijo: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Se postró y le adoró. También en el libro de San Juan nosotros podemos encontrar en el capítulo 20, cuando Tomás no se encontraba y le habían hablado acerca de Cristo Jesús, que había resucitado, y él no lo creía, y él dijo: si no veo sus manos horadadas y si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y una semana después apareció Cristo en medio de ellos y le dijo a Tomás: entra, pon tus manos aquí en mis manos y mete tu mano en mi costado, y sé creyente y no incrédulo. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? La declaración es esta, que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí nosotros podemos observar en diferentes textos bíblicos, múltiples de textos bíblicos, la gloria del Dios eterno. Nosotros podemos ver en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, versículo 19 del libro de los Jueces, una declaración contundente acerca de la preexistencia del Señor Jesucristo. En el versículo 19
hasta el 22 hay una gran declaración. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, dice la palabra. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Una pregunta, deténgase. ¿Quién estaba? ¿Jehová o el ángel? Es la misma persona. Es el ángel de Jehová que estaba allí. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Es la misma presencia del Dios único, la preexistencia de Cristo. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Nadie va a decir que vio un ángel y luego va a decir que vio a Dios. Mire esta declaración tan contundente que él da. Vamos a morir, él dijo. Hemos visto a Dios. Él da una declaración contundente de que el ángel de Jehová, en su preexistencia y en la preencarnación, Cristo Jesús era que estaba ahí. A través del Antiguo Testamento seguimos este hilo fino que corre a través de la Biblia. Nosotros entonces podemos concluir diciendo que Cristo es eterno, que el Señor Jesucristo es Dios. En tantos pasajes bíblicos que encontramos en la Biblia, nosotros encontramos esa grande declaración. En el libro de Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el libro de los Romanos, en el capítulo 9, hay una declaración contundente acerca del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos que están en Roma acerca de la deidad del Señor Jesucristo, que Cristo es Dios. En capítulo 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Amigo y hermano que escuchan, si no quiere entender la preexistencia de Cristo es porque ha cerrado y ha negado creer en la preexistencia de Cristo, de que Cristo es eterno, de que Él es divino. Las Escrituras lo han declarado ya y lo han decretado, de que Cristo, el Hijo, ha existido desde el principio. Antes de que todas las cosas existieran, ya Él era Dios. Está bien claro y suficiente que Cristo es eterno, que su preexistencia y que Él siempre ha existido. Aunque usted no pueda entender con su mente finita, debe de creer lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y nos veremos en otra entrega en el Camino del Evangelio Podcast.